Bien, vamos a continuar con los gráficos de barras. Aquí tenemos un problema, tenemos la población asegurada en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de Tegucigalpa 1995 a 1998. Ese aseguramiento se dio en miles de personas. Y aquí tenemos la tabla, el año y la frecuencia. Total asegurado sería la frecuencia absoluta. Entonces tenemos que colocar estos valores en una tabla para colocar el gráfico de barras. Entonces para ello tenemos que buscar la escala. La escala va a ir en el eje vertical. Va a ir en el eje vertical. Y los años va a ir en el eje horizontal. Tenemos dos ejes ahí para hacer la gráfica, el vertical y el horizontal. Bien, son datos que necesitamos. ¿Qué escala va a llevar este? Veamos en la escala. Tenemos 200, voy a buscar para la escala necesitamos el número mayor. En este caso es 312. 312 es el número mayor de la escala. Y busquemos el número menor. Tenemos 215. Con esos datos vamos a hacer la escala. Pueden notar que estos datos están cercanos de 215 a 235, una distancia de 20 personas, pero de 235 a 260 también hay otra distancia cercana, y de 260 a 312 ahí hay una distancia un poco prolongada. Entonces ahí, pero si nosotros vemos los valores acá y empezamos la escala en 0, aquí vamos a empezar la escala en 0 del eje vertical y el horizontal, puede notar que hay una distancia entre 0 y el menor que es de 312. Pero de 312 a 300, es 215 el menor y el mayor es de 312. Si nosotros le damos el menor de 0 a 215 y le vamos dando valores acá, nos va a quedar muy fea la escala. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? En ese caso, como estos datos están cercanos, y de 0 a 215 hay 215 unidades. Y aquí vamos a dar varios datos acá. Si de este valor hasta acá va a tener los mismos datos, pero de 215 a 0 la distancia no va a ser la misma. ¿Qué se hace entonces acá? Se le coloca un símbolo que me determina que las distancias van a ser distintas. Este símbolo me determina que las distancias van a ser distintas. Eso solamente se hace cuando las distancias son distintas. Me paré con el símbolo de la linera, el símbolo de interrupción. Cuando las distancias son distintas va a llevar eso. Normalmente aparece siempre en 0 cuando empezamos los gráficos. Ahora, ¿cómo vamos a colocar el primer valor? Como tenemos 215 en el primero, le podemos empezar a graficar en 200. Y de 200 para arriba le vamos a dar un valor ahí. Entonces, vamos a empezar acá. Vamos a empezar acá. Ya tenemos esto. Ya tenemos el eje acá.
tenemos el vertical y el horizontal. Aquí tenemos 0 y empezamos en 200. Y vamos a darle de 200 a 260, a 312, le podemos dar de 20 en 20, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320. 320 está por encima de 312, entonces ahí termina. Ahí termina. Entonces, ¿qué se le va a colocar acá? Estos son asegurados en miles. ¿Qué vamos a escribirle ahí? Asegurados en miles. Ya tenemos la escala. Ya tenemos tenemos asegurados en miles. En miles. Ya tenemos la escala. Ya tenemos el símbolo acá de interrupción, que tienen distancias distintas. Si no lleva eso, bien, entonces ahí tenemos. Ese símbolo puede ir acá también, no se importa el eje, ya sea el horizontal o el vertical, ahí puede ir acá. Y en otros ejercicios podemos ver algunos de ellos. Ya tenemos. Ahora vamos a colocar las. Vamos a darle acá. Es arbitrario de donde puede empezar la gráfica y también cuánto puede llevar de distancia. Le vamos a dar una distancia de 2 y acá 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1. Bien, esa distancia entre barra, vamos a ver la barra puede tener arbitrario el número, la anchura de la barra es arbitraria. Entonces tenemos que le dimos acá 2 pulgadas. 2 pulgadas. Podemos dar 3, usted quiera darle el valor ahí. Entonces tenemos para 1995, aquí van a ir los años, mire. Años. En el eje horizontal. En el 1995 hubo un total de asegurado de 235. Si empezamos en 200, 220, 240, ¿dónde va a estar 235? Aquí está 230. Entre 220 y 240 tenemos 230. Entre 220 y 230 tenemos 225. Entonces ahí tenemos 225, de 5 en 5 acá. Allá dimos de 20 en 20, subimos acá. Entonces, esta barra tiene 200, corramos acá. Esa barra tiene 1995, tiene 220, 235 asegurados. No, al revés. Aquí es 225, 235 acá. Entonces hay que subir un poco acá. Acá, 235. Ahora sí, 235. Bien, si le dimos 2 pulgadas acá, nos dice para que la barra tiene que ir a la misma distancia, lo mismo que la escala, la misma distancia, tenemos que darle como mínimo la mitad. Si aquí mide 2, aquí va a ser 1, ¿verdad? Aquí mide 2, aquí va a ser la distancia de 1 pulgada. Como mínimo la mitad y como máximo lo que mide la barra sin llegar a la barra. Por ejemplo, si aquí tiene 2,
tiene que ser mínimo 2 5 octavos, 2 3 cuartos y así. Que no llegue a la anchura de la barra. Entonces hemos elegido darle una pulgada. Le podemos dar 1 3 cuartos de pulgada. O 1 5 sextos o 1 7 octavos. Pero que no llegue a los dos. Entonces la otra barra es de 260. Tenemos 260. acá. Un total de asegurados de 260. Esta distancia, esta anchura es igual, es arbitraria. La distancia tiene que ser mínimo en la mitad. Ya tenemos la mitad, y este mide 2, este mide 1 y aquí tenemos 1 también. ¿Ve? Entonces partimos de aquí a acá hay 2. Vamos con 215. Bueno, aquí tenemos 220. 200, 220, aquí tenemos 210. Entre 210 y 200 está 205 acá. Va de 5 en 5 ahí. Trazamos para acá. Entonces, $215, 220, 210, 200. Aquí es 210, 215 sería acá arriba. La mitad ahí, correcto. Entonces 215 acá. Entonces partimos desde acá y hasta acá. Entonces tenemos 215. 996, 1997. 1997. Falta el último año, 98. Ajá. Ya tenemos el espacio acá. Y tenemos la última barra. ¿Cuánto mide? 312. Bien. 300, 310 acá. Un poquito más acá, 312. Un aproximado ahí. 312 y la entonces acá se borra. Trescientos 310 un poquito 320 y 310 312 vamos a ver. 312 más o menos por ahí. Bueno, aquí tenemos bueno, podemos ver que este es el gráfico de barras, lo tenemos los 4 años acá, 95, 96, 97 y 1998. De la distancia, recuerden que es arbitraria, le dimos 2 pulgadas acá, entonces la anchura de las 4 barras es de 2 pulgadas, pero la distancia que hay entre una barra y otra le dimos la mitad de lo que mide la barra. Puede ser la mitad y un poco más de la mitad sin que llegue a tener la distancia de la barra.